¿qué tal? Soy Julia, del Centro de Estudios Quantum. Vamos a empezar una serie de vídeos para entender la inducción electromagnética desde cero. En este primer vídeo vamos a explicar el punto de partida y el concepto clave de flujo magnético. Veremos que todo comienza con una espira o circuito en presencia de un campo magnético y vamos a entender la fórmula del flujo magnético analizando cada uno de sus términos. Este es el primer vídeo, pero los siguientes vídeos son imprescindibles para comprender realmente cómo aparece la corriente inducida. Así que empezamos. En este primer vídeo vamos a ver qué tiene que pasar para que se produzca la inducción electromagnética y vamos a ver una magnitud clave que es el flujo magnético. Vamos a comenzar con el punto de partida y es que para que se induzca una corriente eléctrica en una espira, necesariamente esa espira se tiene que ver envuelta en un campo magnético. ¿Qué es una espira? Pues una espira se trata de un alambre o un hilo conductor que está unido en sus extremos y ese hilo conductor pues puede generar diferentes formas. En este caso la espira que vemos en la pantalla es una espira circular, pero también podemos encontrarnos espiras que sean rectangulares, cuadradas, triangulares, etc. ¿Vale? Como os he comentado, vamos a ver la magnitud clave que en este tema es el flujo magnético. El flujo magnético básicamente mide cuántas líneas de campo atraviesan la superficie que encierra la espira. Quiero que entendáis que cuanto mayor sea el número de líneas cortantes a la superficie de la espira, mayor va a ser el flujo magnético. Así que flujo magnético mide cuántas líneas de campo atraviesan la espira, ¿vale? Y cuanto mayor sea el número de líneas de campo cortantes a esa espira, mayor va a ser el flujo magnético. Aquí tenemos la espira, ¿vale? Tenemos determinadas líneas de campo cortantes a la superficie de esa espira y por tanto tendremos un determinado flujo magnético, pero cuanto mayor sea el número de líneas de campo cortantes a la superficie de esa espira, pues mayor va a ser ese flujo magnético. Continuamos con la fórmula del flujo magnético, que es importantísima, y vamos a desglosarla de manera rápida porque necesitamos entender perfectamente en todo momento qué nos dice el enunciado y qué posición debe de ocupar en esta fórmula. El flujo magnético es NBS por coseno de alfa, donde N es el número de espiras, que normalmente será 1, no vamos a tener ningún tipo de problema a la hora de interpretarlo en el enunciado porque literalmente nos van a decir que una espira se ve envuelta en un campo magnético, o sea, nos van a mencionar una espira, N sería igual a 1. Y existe también la posibilidad de que se trate de un solenoide. Un solenoide es un conjunto de n espiras que lo vemos aquí dibujado, ¿vale? Y básicamente, si nos dijesen que que ese solenoide estuviese en el interior del campo magnético, también tendrían que acompañarnos ese enunciado con el número de espiras que componen ese solenoide. Por ejemplo, se introduce en un campo magnético un solenoide de 100 espiras, pues n sería 100. Por otra parte, tenemos el campo magnético en esa fórmula como P, pues como ya sabéis, el campo magnético pues sería el que envuelve a la espira, ¿vale? Así que básicamente pues ese campo magnético sería el campo magnético en el que está sumergida la espira, en la que se induce la corriente, ¿vale? Y por otra parte, la superficie. Como os he comentado, una espira puede tener diferentes formas. Hay veces en las cuales nos dan la superficie de esa espira. Y pues nada, pues en este caso, si no estuviese en sistema internacional, mucho cuidado con la conversión de unidades a metros cuadrados, que a veces se os va. Y bueno, en definitiva, pues tened cuidadito porque pues todo tiene que estar en sistema internacional. Importante, lo que os decía, si la superficie de la espira pues nos la dan, pues básicamente nos aseguramos de que lo pasábamos a sistema internacional o que está en sistema internacional, lo ponemos en la fórmula y Santas Pascuas. El asunto es que, como ya sabéis, tenemos diferentes formas en esas espiras y si tenemos diferentes formas en esas espiras y no nos dan la superficie de la espira, seguro que nos van a dar algún dato para averiguar esa superficie. En definitiva, como podéis observar en los gráficos que estáis viendo en la pantalla, esa espira circular, existe la posibilidad de que no me den la superficie de esa espira, pero que sí me den el radio de la espira y por lo tanto, al aplicar la fórmula del área de un círculo, pues encuentre esa superficie. Como ya sabéis, el área de un círculo sería pi por r al cuadrado
En el caso de que nos diesen una espira o que nos dijese el enunciado que tenemos una espira cuadrada, si no nos dan la superficie, pues tendremos que calcularla mediante la fórmula del área de un cuadrado, que como ya sabéis, lado por lado, y así consecutivamente con las diferentes formas que nos podrían dar, que las más típicas serían circulares, cuadradas, rectangulares y triangulares en todo caso, ¿vale? Y ahora vamos con la parte un poco más confusa de la interpretación del enunciado. Como os he comentado, la fórmula es flujo magnético igual a nbs por coseno de alfa. Esa alfa o ese alfa es un ángulo, es el ángulo que forma el vector superficie con el vector campo magnético. Tenéis que saber que la espira está contenida en un plano, como veis en la figura, y bueno, pues el vector superficie es perpendicular al plano que contiene a la espira. Eso es importantísimo. El vector superficie es el vector perpendicular al plano que contiene a la espira. Y el ángulo que a nosotros nos interesa es el ángulo que forma el vector superficie de la espira con el vector campo magnético. Como os he comentado, la espira se va a ver envuelta en un campo magnético, pues lo que nos interesa para introducir en esa fórmula sería el ángulo que forma el vector superficie con el vector campo magnético. Voy directa a las diferentes situaciones que se os pueden dar en los enunciados, ¿vale? Vamos con el primer caso. Un segundito, lo estoy borrando. Primer caso. Nos dicen que el campo magnético es perpendicular al plano de la espira. En el caso de que nos digan que el campo magnético es perpendicular al plano de la espira, es imprescindible hacer un esquema de la situación, un gráfico. Como ya os digo, tenemos el plano de la espira contenida en él, el vector superficie perpendicular al plano de la espira, y necesariamente tenemos que dibujar el vector campo magnético perpendicular al plano de la espira, porque así nos lo dice el enunciado, el vector campo magnético es perpendicular al plano de la espira. Por lo que al observar ese gráfico nos damos cuenta de que el vector superficie es paralelo al campo magnético y por lo tanto el ángulo que forma el vector superficie con el vector campo magnético es de 0 grados. Existe también la posibilidad, nos vamos a la derecha, existe la posibilidad de que nos dijesen que el campo magnético forma un ángulo que el campo magnético es paralelo al plano de la espira. Fijaos en el dibujo, si el campo magnético es paralelo al plano de la espira, veis que es paralelo al plano de la espira, verdaderamente lo que ocurriría sería que el campo magnético forma un ángulo de 90 grados con el vector superficie. Por lo tanto, el ángulo que nosotros deberíamos de introducir en esa fórmula es el ángulo de 90 grados. Vale. Nos vamos al apartado C. El campo magnético forma un ángulo θ con el plano de la espira. A ver, está en el dibujo, me voy un poquito para arriba. En el dibujo se encuentra el ángulo θ dibujado en lila, ¿vale? En este caso, pues nada, como os digo, el campo magnético forma un ángulo de θ grados con el plano de la espira. Tenemos que tener en cuenta que el plano, la espira está contenida en un plano, que el vector superficie es perpendicular a dicho plano y entonces el vector superficie forma un ángulo de 90 grados con el plano, es lo que llevamos diciendo desde el principio. Vale, pues como a nosotros lo que nos interesa es el ángulo que genera o el ángulo que forma el vector superficie con el vector campo magnético, como el campo magnético genera este ángulo que vemos en la pantalla con el plano de la espira, pues al final lo que tenemos que hacer simplemente para averiguar el ángulo que forma el vector superficie con el vector campo magnético, pues a 90, que sería todo esto, restarle θ. Es decir, que el ángulo que necesitaríamos poner en la fórmula sería el ángulo, sería una recta entre 90 grados y el ángulo que forma el vector campo magnético con el plano de la espira, 90 menos θ. Ejemplo rápido. Imaginaos que el enunciado nos dice que forma el vector campo magnético un ángulo de 60 grados con el plano de la espira. Pues en este caso, el ángulo que formaría con el vector superficie sería de 90 menos 60, es decir, 30 grados. Y vamos con el último caso, que sería que el campo magnético forma un ángulo beta con el plano de la espira, con el eje de la espira. Pues en este caso, cuando nos mencionan el eje de la espira, nosotros podemos respirar, porque resulta ser que aquí no hay nada que reflexionar. El eje de la espira justamente coincide con el vector superficie, por lo que podemos estar tranquilos porque literalmente nos dicen el ángulo que forma con el vector superficie, ¿vale? Así que si en algún momento me dijese el campo magnético forma un ángulo de 30 grados con el eje de la espira, pues yo no reflexionaría en absoluto, sino directamente diría que alfa, el vector, el ángulo que forma el vector superficie con el vector campo magnético es de 30 grados y se acabó.